¿En qué consiste la corrección? Algunos siguen insistiendo en la evolución de la materia mediante la ascensión dimensional. Eso no tiene nada que ver con la verdadera corrección. Debemos tener en cuenta que el funcionamiento de esta realidad virtual se basa en la evolución/actualización de las mónadas. Cada universo se encuentra dividido en 5 niveles o plataformas de percepción. Cada uno de dichos niveles también es denominado densidad. Dentro de cada una de las densidades, la estructura tridimensional específica permite la percepción de un holograma tridimensional o campo de realidad. Cada uno de los niveles presenta una forma de materia, que es única para cada densidad. Por ejemplo, la densidad 1 se compone de las dimensiones 1, 2 y 3. Las formas están principalmente basadas en el carbono y manifestadas como materia física bruta. En la densidad 2, dimensiones 4, 5 y 6, las formas están basadas en carbono y sílice. En densidad 3, dimensiones 7, 8 y 9, las formas están basadas en sílice y manifestadas como materia etérica. En densidad 4, dimensiones 10, 11, 12, las formas están manifestadas como luz líquida. En la densidad 5, dimensiones 13, 14 y 15, no existen formas biológicas manifestadas, es un nivel premateria, compuesto por luz y sonido. Este camino representa la ascensión en espiral evolutiva y no tiene nada que ver con la verdadera corrección. Todos nos damos cuenta de que el tiempo se está acelerando. Esto es debido a la fragmentación de la dimensión física en preparación para su aniquilación total. La cantidad de energía disponible en este nivel continuará cayendo hasta que este plano esté totalmente destruido. El sufrimiento en muchos aspectos se ha incrementado exponencialmente y la mayor parte de las veces no tiene nada que ver con lo que nosotros mismos hacemos. Es una consecuencia del deterioro de todos los sistemas y su fragmentación. La explotación sexual es uno de los métodos más eficientes para recolectar energía. Y eso explica la propagación de las industrias gráficas al día de hoy. Ustedes entenderán a lo que me refiero, que no se puede nombrar en esta plataforma. En todos los sectores de nuestra vida, la explotación se ha incrementado de manera espectacular para causar más ansiedad, dolor y sufrimiento. Estamos siendo objeto de explotación por parte de la descomposición del sistema, porque quiere la energía almacenada dentro de nosotros. No podemos ignorar el colapso financiero, como consecuencia de que los mecanismos de control de las finanzas serán más y más erráticos. Los chemtrails están provocando enfermedades, y su función principal es la reducción de las funciones cerebrales superiores, para que las personas no tengan la capacidad para luchar contra el adoctrinamiento y la programación. La tecnología HAARP está alterando el clima y la producción de alimentos. Es una herramienta de guerra, no se equivoquen al respecto. Las vacunas están esterilizando a la gente y pronto se dirigirán a grupos genéticos para su eliminación. Los productos alimenticios con sus venenos están formulados para ser parte de los programas de eugenesia. Las ondas electromagnéticas liberadas a través de teléfonos celulares, la televisión, los medidores inteligentes, etcétera, causarán más daño cerebral y disfunción mental en las poblaciones, en especial aquellos que buscan rebelarse, porque se despiertan un poco a las maldades de sus líderes. Medidas como el uso de fluoruro han tenido éxito en el embrutecimiento de las poblaciones. Este efecto negativo sobre el coeficiente intelectual en niños ha sido científicamente probado. Este plano no es solamente el mal, sino también una ilusión que requiere corrección. Esto conduce a la necesidad definitiva de un final del tiempo. Los no viables estarán cada vez más enojados, irracionales y violentos, sobre todo porque sus mentes están decayendo a un ritmo acelerado y alarmante. Preste especial atención a los líderes del mundo. La locura se expresa más claramente en ellos. La belleza que se ve en esta tierra, en este universo, es una ilusión. Estamos viviendo en una realidad virtual. Con el tiempo se dará cuenta de que lo que una vez se vio como bonito y hermoso, es ahora imposible siquiera mirar, tal es la fealdad que se percibe. Por el contrario,
con aquellos con luz interior, usted sentirá una calma y familiaridad con ellos. Usted sentirá desconfianza con los no viables. Esto ocurre incluso entre miembros de la propia familia. Y puede aplicarse tanto a los animales, árboles, e incluso en las rocas, donde se ha atrapado conciencia divina dentro de ellas. A medida que se produzca un despertar masivo, lo que ocurrirá más y más rápido, usted será consciente de 3 tipos de memoria. Número 1. La memoria genética de su ADN. Esto es inútil, olvídelo. Pronto se habrá ido para siempre. 2. La memoria etérea de sus vidas en los planos astrales y etéricos. Olvídese de eso también. Es la memoria de las ilusiones en ilusiones. Eso también será destruido. 3. La memoria supramental. Según vaya conectando a su esencia, irá recordando lo que realmente es, de dónde viene, y a dónde va. Es decir, a la verdadera creación. Vamos a experimentar procesos automáticos, según las energías de compensación hagan su trabajo. Usted sabrá quién es. La cuestión de la identidad de un ser, es decir, su identidad ontológica, siempre surge. Mucha gente se pregunta, ¿soy un ser verdadero o no lo soy? Usted sabrá la respuesta en su interior. Y usted sabrá acerca de la guerra en general, la programación, el mal y su toma de control, y la corrección final del plano. Porque todo se está derrumbando en todas sus formas, ecológica, mental, física y emocional en todo el mundo. Tendrá que tomar medidas para purificarse lo suficiente. Para que pueda escuchar las instrucciones dadas desde dentro, evitando los factores de la programación, la contaminación y el adoctrinamiento y así sucesivamente. Esta purificación se refiere a mantener un equilibrio de los diferentes cuerpos. Cuerpo físico y sutiles, aumentando el silencio interior, reduciendo así el ruido externo, a efectos de evitar la programación, la contaminación y el adoctrinamiento. Usted sabe qué cosas le hacen daño. Sabe qué cosas le mantienen bloqueado. Sabe las cosas que le debilitan. Sabe las cosas que no son buenas para usted. Tiene que escuchar a su interior, y para hacer eso, usted tiene que tomar medidas. Si usted es débil, si usted está contaminado, si usted es indisciplinado, si se considera muerto espiritualmente, esto no puede ser nada bueno para nadie. Algunas personas han escuchado la llamada, pero a continuación, han seguido con la programación y adoctrinamiento. Uno tiene que elegir. No hay término medio. Así que hay que establecer el enlace interno, como a menudo se ha mencionado, porque esa es su línea de supervivencia. Esa es la opción para salir de este lugar. Esa es la única manera de que usted vaya a permanecer estable y contenido en este mundo que se fractura. Usted realmente tiene que identificar a esa parte de sí mismo que es de valor y que va a sobrevivir. Usted sabe que no va a ser su cuerpo el que sobreviva. No es su mente externa la que va a sobrevivir. Ciertamente, no es su ego. Ciertamente, no es su conocimiento del mundo, esas cosas no tienen ningún valor. Ciertamente, sus emociones no tienen ningún valor. Igualmente su cuerpo astral no tiene ningún valor, porque fuera de la dimensión astral que va a ser destruida, no puede sobrevivir. En cuanto a las relaciones, ¿cuántas de las relaciones que ha tenido en su vida pueden realmente ser consideradas como de valor? ¿Cuántas de las personas que ha conocido se pueden contar como sus amigos? ¿Y cuántos de sus familiares tienen valor espiritual para usted? La riqueza tampoco tiene ningún valor. No se puede llevar con usted sus posesiones, sus bienes. Tienen que encontrar esa parte de ustedes que es de valor, que va a sobrevivir. Y la única parte que va a sobrevivir a la destrucción de este plano, es la conciencia superior con la que se va a conectar. Esa es la parte que desea identificar, conocer y cuidar, porque esa es la única parte de usted que va a sobrevivir. Así que hay que tomar esta decisión. ¿Voy a entrar en este camino o no? Si usted es lo suficientemente perspicaz para llegar a esa pregunta, usted tiene que decidir entonces y obtener una respuesta.
Y nadie le puede dar la respuesta, usted tiene que obtenerla por sí mismo. Y no se puede hacer por alguien más tampoco. Algunos de ustedes están atormentados por la idea de sus hijos en particular. El apego emocional ha sido deliberadamente colocado por el arquitecto de este sistema para que nadie se mueva de aquí. Hay que mantener la disciplina, limpieza, protección, dieta adecuada, pensamientos correctos y así sucesivamente. Hay que tener mucho cuidado con la programación del cuerpo emocional. Hay que protegerse, ya que este entorno va a seguir siendo hostil hasta la campana final. Mucha gente menciona que tiene miedo, hay que encontrar la manera de suprimirlo. Muchos encuentran la disciplina muy difícil. Desarrolle su confianza y autoestima, aunque sea con pequeños pasos. Si usted hace eso, no perderá el enfoque. Algunos salen de unas trampas y la programación le golpea con otras, como la programación de la soledad. Los afectados por la programación de la soledad sienten la necesidad de involucrarse con algo o alguien. Es un método programado. Si usted ha desarrollado un enlace apropiado, usted puede estar solo, pero nunca se sentirá solo. Coloque en la perspectiva espiritual correcta a sus amigos, a sus relaciones, sus hijos, sus padres, sus cónyuges, su pareja sexual, y así sucesivamente. O bien pueden ser de beneficio para usted y le ayudarán en su camino espiritual, o pueden ser demonios, hipócritas o robots, lo que creará dificultades en su camino. Los demonios y robots no entienden lo que está pasando. Ellos están totalmente sumergidos en la ilusión de la realidad virtual. Hay que destruir cualquier autocompasión. La autocompasión es un estado canceroso, que te destruirá emocional, mental, física y espiritualmente, si se lo permites. La autocompasión trae consigo el temor de ser inútil, totalmente indigno, incompetente, espiritualmente analfabeto, y el sentimiento de ser estúpido, entre otras cosas. La programación está tratando de bloquear al ser. Si se ve afectado, hay que luchar contra ella. Cuando se sienta perdido, vuelva a lo básico. Pregúntese a sí mismo: ¿quién soy yo verdaderamente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la situación en el mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estoy tratando de lograr?